Buenas noches, amada iglesia del Señor. Mitad de semana, es un privilegio estar en los alrededores, en los atrios de la casa de Dios, más aún dentro de ella, ¿verdad? Quisiera un poco de agua así. Bueno, gracias, hermana. Bien, mis amados, la palabra de nuestro Dios nos relata que había un hombre en Israel, un sacerdote del Señor, un sumo sacerdote llamado Elí, un hombre con 2 hijos, ¿verdad? Y se nos dice que el profeta Samuel, según nos relata el comienzo del libro de Samuel, el capítulo 3, ya Samuel un poquito grandecito servía en el templo, que el Señor estaba muy desagradado de Elí y de sus hijos, Ofni y Finés. Eran 2 hijos, ¿verdad? Que parece que Elí también había declinado por su edad, estaba ciego. Y entonces el Señor había pronunciado a Samuel unas palabras proféticas demasiado fuertes. Si ustedes van conmigo al libro de primer libro de Samuel, el capítulo 2, mejor dicho, se nos dice en el versículo 2:12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El conocimiento de Jehová se allega por escuchar su palabra, por leer su palabra. Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la oración, los cánticos de alabanza. La fe, el conocimiento de Dios tiene todo un entorno de cosas que aún uno haciéndolas, si no hay el interés de hacerla para acercarse a Dios, para rendirse a Dios, tampoco rinden su fruto. De manera que Dios había dicho que iba a hacer algo, le había dicho a Samuel, iba a hacer algo que el que lo oyera le iban a reteñir los oídos. ¿Qué era la cosa tan grande que estaban haciendo los hijos de Elí? Los hijos de Elí, que eran sacerdotes, ustedes saben que las personas llevaban el animal, llevaban la carne, y había una costumbre que alguien, un criado del sacerdote, podía entrar un gancho, un garfio de unos 3 ganchos, ¿verdad? Allí donde se estaba haciendo, poniendo la carne antes de que estuviera cocida, y todo lo que ese gancho sacara, pues podía serle entregado al sacerdote. Pero los hijos de Elí estaban haciendo 2 cosas tremendas. Ellos estaban haciendo 2 cosas muy malas. Una era que si no se le entregaba, si no se le permitía tomar la parte de la carne que ellos querían, ellos decían, no, pues la tomamos por la fuerza. Y lo otro era que ellos tenían las diaconisas, en ese tiempo no se llamaban así, habían unas mujeres, porque siempre han habido mujeres que han servido en la casa de Dios, había unas mujeres que servían en la casa de Dios, y los hijos de Elí prácticamente tenían instaladas 2 carnicerías, una carnicería, ¿verdad?, con la carne, de los sacrificios, con las ofrendas que llevaban las personas, y una carne humana también, porque ellos estaban cometiendo fornicación, adulterio, con las mismas damas de la casa de Dios. Entonces, en esta noche nosotros vamos a hablar sobre un hecho que sucedió con el arca del Señor, y más bien también una batalla que ellos perdieron. Así que en esta noche vamos a hablar de, si fuéramos a ponerle un título, dijéramos que el tema se titularía
sería dependiendo de símbolos, Así que allí donde están ustedes, les invito a que me acompañen en una breve oración. Padre eterno, en esta hora estamos implorando tu misericordia y tu favor divino para con nosotros, para que al estudiar tu palabra, la cual es inspirada por tu Espíritu, también nosotros seamos inspirados y bendecidos en esta noche para sacar los beneficios espirituales que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En lo que fue nuestra lectura bíblica, vayan conmigo al libro primero de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Leyó el hermano Silvestre Fernández. Y dice allí la palabra de Dios: y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Qué cosa, ¿eh? Vamos a traer el arca para que nos resuelva el problema del por qué perdimos. El arca del Señor era un mueble. Ustedes conocen todo el relato bíblico. En el capítulo 25 se habla de que en el santuario, y era un mueble que el Señor mandó a Moisés, todo tenía un diseño dado por Dios, un mueble que iba a estar en el segundo apartamento, ¿verdad? El lugar santísimo, en donde entraba el sacerdote solamente una vez al año. Un lugar en donde se manifestaba lo que la palabra de Dios le llama en el hebreo bíblico, ¿verdad? La Santa Shekinah, la presencia de Dios se manifestaba allí. Y había un momento, como cuando se inauguró el tabernáculo, que los sacerdotes no podían estar allí por la presencia de Dios. Pero bueno, como decíamos al principio, los hijos de Eli, ya Dios había dicho, le había comunicado a Samuel que iba a erradicar por completo a la familia de Eli y a sus hijos, no, a su familia completo, lo iba a borrar del ministerio, porque ellos habían cometido un pecado muy grande. ¿Sabe que a veces uno hace cosas que uno no mide las consecuencias, uno no sabe qué es lo que está haciendo? Como ellos no tenían conocimiento ni interés en lo sagrado, parece que ellos no se imaginaban qué era lo que significaba aquella ofrenda, aquellos trozos de carne. Ellos estaban interesados en la carne que ellos querían, pero ellos no se imaginaban o no querían imaginarse qué significaba esto, porque ellos habían sido puestos en ese cargo por su papá. Ellos no tenían vocación para servir a Dios. Y ellos no se imaginaban el significado de esas ofrendas. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremenda palabra. ¿Cuánto mayor castigo? Los hijos de Eli se habían escapado del terreno sagrado. Ya Dios no encontraba qué hacer con ellos. Dios no podía hacer más nada con ellos que entregarlo a una derrota segura. Sin embargo, ellos son derrotados y entonces ni ellos ni los ancianos del pueblo, nadie dice: vamos a revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo mal, por qué hemos sido derrotados. No, ellos dicen: ¿por qué el Señor nos entregó hoy? ¿Por qué el Señor nos propinó esta derrota? Oh, qué bonito esto, ¿eh? Y entonces se manda a buscar el arca del pacto, así rápidamente. Ustedes saben que el arca del pacto comenzó su uso, comenzó a
a tener un acto protagónico allí en el libro de Josué. Ustedes recuerdan cuando se iba a cruzar el Jordán. En el capítulo 3, no lo vamos a leer, ustedes recuerdan el relato, cómo el Señor instruyó que los sacerdotes fueran, fueran al frente, y una vez pisaran el agua, ¿qué iba a pasar? Y sucedió, se abrió el río Jordán. Otra vez, inmediatamente que se da el protagonismo del arca del Señor, que no es otra cosa que simbolizar la presencia de Dios con su pueblo. Cuando el pueblo necesitaba entrar a Jericó, el Señor instruyó que dieran vueltas por 6 días, ¿verdad? Y tocaran trompetas y bocinas, y que al 7º día dieran 7 vueltas, y al terminar esa 7ª vuelta que gritaran allí con fuerza. ¿Y qué pasó con los muros? El Señor iba allí. La presencia del Señor iba allí, pero qué cosa que hay es que a veces uno confunde. Una persona está en pecado y dice, bueno, déjame yo mandar a buscar la Biblia, una Biblia que hay por aquí, por allá atrás está una Biblia. Tráigame una Biblia que hay allá atrás, que es una Biblia antigua, y entonces en esa Biblia vamos a llevarla. Yo fui derrotado, entonces la voy a llevar adelante, porque allí, eso era lo que estaba pasando, eso era lo que estaba sucediendo. Soy derrotado, entonces los hijos de Elí eran más listos que todas las personas. El pueblo derrotado era más listo que todas las personas del mundo. No consultan a Dios para ir a una batalla, no consultan para buscar el arca, sino que de una manera rutinaria, arbitraria, temeraria, vamos a buscar el arca que está en Silo. Silo era el centro en ese momento, ¿verdad? Ahí fue que después que Josué y el pueblo entraron a la tierra prometida, Canaán, era como, vamos a decir, como si fuera una capital, porque allí se estableció, allí estaban ellos. Más adelante David la lleva a Jerusalén. Y ustedes han escuchado, han visto, han leído los problemas que hubo con esa arca, ¿verdad? Con Usa, el que se equivocó y pensaba que el arca iba a caer y puso la mano, cosa tremenda. Muchas cosas grandes, porque era la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver, si pudiéramos extraer unos cuantos principios allí, porque fíjese usted que ellos fueron derrotados la primera vez, y al volver con el arca, según nos dice la palabra, vayan conmigo al versículo número 10. Dicen, y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí. Más adelante dice que alguien de la tribu de Benjamín fue corriendo rápido e informó, y entonces Elí cayó para atrás, que estaba ya pesado y ciego, y murió. Y la esposa de uno de ellos también dio a luz antes de tiempo. De hecho, el nombre que le puso a su hijo fue que la gloria, y Cabot, la gloria se ha ido de Israel. Entonces, qué lamentable el confundir un símbolo de Dios, confundirlo con Dios. Una cosa lamentable. Porque el arca simboliza la presencia de Dios, pero no es Dios en sí. Y nosotros pudiéramos extraer unos cuantos principios en esta noche, principios eternos que no cambian, y uno puede ser de esos principios que Dios es un Dios celoso, Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Éxodo 20, del 4 al 6 dice que el Señor no te harás imagen
de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera que ese principio es irrevocable. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte, Dios es celoso. Ellos quisieron confundir el arca. La presencia de Dios está ahí. No vamos a hablar con Dios, pero vamos a arrancarle. Vamos a ser más listos que Dios. Le vamos a arrancar el arca, que es el símbolo de Él, y entonces obligaremos a Dios a que nos dé la victoria. Una cosa increíble. Increíble. Ellos nos rebuscaron dentro de ellos su problema, su pecado. Otro principio que podríamos allí enunciar es que la persona, la palabra de Dios enseña desde el principio al fin que la persona se cosecha lo que se siembra, y el libro el comentario lo dice de la siguiente manera, lo dice de una manera un poquito diferente, es lo mismo. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Ellos se sirvieron a sí mismos, ellos sembraron servicio para sí mismos, ellos se enorgullecieron y se dieron todos los gustos, se engordaron, se pusieron como marrano, gordo, de carne y de influencia, y entonces sembraron eso y eso cosecharon. Otro principio que podríamos rescatar de esta historia es que el hacer planes los planes siempre tienen que deben depender de la voluntad de Dios. Los planes siempre deben depender de la voluntad de Dios. Usted ve, por ejemplo, hablando de batalla, que en el libro de Jueces, al principio, luego de entrar allí a la tierra prometida y luego de morir Josué, usted puede encontrar en Josué 1 al 7, Josué 1, del 1 al 7, que se preguntan allí, ¿quién irá primero? Vamos a buscarlo. El libro de Jueces, el capítulo 1, versículo 1 al 7, vamos a leerlo brevemente. Jueces 1, 1 al 7. Luego de estar ya radicado en la tierra de Canaán, preguntan, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá primero, y he aquí que yo he entregado a la tierra en sus manos. ¿Ven ustedes? Una consulta a Jehová, todos los planes en consulta con nuestro Dios. Siempre es primordial, siempre será algo fundamental poner planes y proyectos en la mano de Dios y tener pendiente que nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso que no comparte su gloria con nadie y que nosotros, sus hijos, debemos de glorificar su nombre dando a Dios su lugar de Dios soberano. ¿Qué beneficio podríamos nosotros sacar de esta historia? ¿Qué podríamos llevarnos a nuestros hogares? Miren, hermanos, nosotros podríamos decir que el arca del pacto ya no está, porque el Señor la quitó un poquito antes de ser destruido el templo de Jerusalén, y así lo relata el libro de Historia de la Redención. Usted lo busca allí en el capítulo que habla sobre el arca de Dios y las vicisitudes del pueblo de Israel. Allí nos dice que, no lo dice la Biblia, pero inspiraciones del Señor a través de N.G. White dicen que el arca del Señor le fue quitada un poquito antes de la destrucción, de entrar Nabucodonosor. El Señor se hizo de hombres fieles y quitó de la mano, quitó de la vista del pueblo de Israel el arca.
Y entonces esos hombres fieles la escondieron en una caverna, en una cueva, para nunca más serle de vuelta al pueblo de Israel. Nunca más. Nunca más. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde a veces a uno, y digo a uno porque nunca es bueno uno, valga la redundancia, excluirse y pasar al estado de los que son justos, impecables, que no cometen errores. Digo que nosotros a veces entramos en una serie de cosas, nosotros los creyentes, que da la apariencia como que el Dios fuerte y celoso, el Dios antipecado, el Dios impecable, el Dios que desea una relación íntima con sus hijos, a veces nos damos la impresión como que ya ese Dios no está. Y a veces como que se nos pasa las manos haciendo cosas con negocio y con el pecado en la calle. Y nosotros deberíamos tener mucho cuidado porque a veces esas derrotas que nos llegan a nosotros en los negocios, ese tipo de derrotas que nos llegan en la vida familiar, en la vida conyugal, a veces esas derrotas que llegan en los estudios, a veces esas derrotas que llegan en cualquier plan de la vida, a veces se dañan los viajes, a veces hay viajes que salen malísimos, los aviones se dañan, hay que aterrizar de emergencia. Y a veces vuelve uno, como dicen popularmente por algunos campos de los países de uno, que dicen que tú volviste como una gallina matada a escobazo, tú viniste estrujado, el enemigo te estrujó. ¿Qué pasó? ¿Qué derrota fue esa? Y entonces a veces nosotros acudimos a los símbolos, a veces mandamos a buscar la Biblia, y decimos, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo fallé, se me dañó mi plan, mi proyecto. Búscame ahí a Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está muy bonito eso. No, yo tengo la victoria, me voy otra vez porque de ahí dice. Pero ¿no sería bueno dar como una especie de una revisadita en la vida de uno, a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos sembrando? Porque los hijos de Elí, la gente no quería ni siquiera llevar la ofrenda, la gente estaba desencantada, la gente no quería ya muchos hablar ni siquiera de religión, de sacrificio, porque ellos habían cualquierizado el servicio religioso, el servicio del santuario, lo habían cualquierizado y habían ofendido a Dios. Cuidado si nosotros, Dios nos libre que seamos de esa gente que se nos ha dicho sobre ese pecado, ese problemita que estamos llevando a cabo, que no lo dejamos y que se nos habla y se nos dice, pero mira, esos negocios que tú haces, frena eso. La palabra de Dios dice, con el sudor de tu frente te mantendrá. Hay que tener una sola esposa, no cometerás adulterio. Habla la verdad. ¿Cómo es que tú estás en el trabajo allí, tú sigues escondiendo piezas y cosas y entonces viene diciendo que te la encontraste y le está vendiendo? Cosas extrañas que se hacen. Cuidado si quiera Dios que entre nosotros no hayan de ese tipo de gente. Pero miren, y cuidado si hay de ese tipo de gente y estamos recibiendo ese tipo de derrota que el enemigo nos ofrece. ¿Saben ustedes que ese tipo de derrota, ojalá y nosotros estemos siendo derrotados? Porque una cosa mala y terrible sería que el Señor nos permitiera la victoria. Porque a veces el Señor permite cosas, si uno está fuera de su terreno, a veces hay uno que se encarga de dar victoria. Hay personas en la vida que han buscado el éxito, lo han encontrado y no es Dios que lo ha dado. Entonces hay que glorificar a Dios por las derrotas. Y en medio de esas derrotas, de que las cosas salieron mal, está interesante en esta hora pensar y decir, mándame a buscar la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está el texto bíblico? Pero ¿no será que nosotros estamos quizás buscando el texto bíblico conveniente o quizás el pedacito que nos conviene? Todo lo puedo, el triunfo está asegurado allí,
hay personas que dicen, con los hijos de Jehová nadie se mete. Personas que dicen así, yo soy un hijo de Jehová y nadie puede conmigo. Cuidado con eso. Yo les recomendaría, si nosotros fuéramos, si estamos en medio de algún tipo de derrota, ¿no? De ese tipo, sería bueno, sería interesante que en vez de buscar el texto que nos convenga, en vez de buscar ese texto que nos asegura, búscame la Biblia, búscame el texto bíblico, para que viniendo ese texto bíblico, esa promesa conmigo, entonces me vaya bien y yo alcance el triunfo. ¿No será que a lo mejor lo que necesitamos es ir a buscar una dentro de lo sagrado? Porque recuérdese que ahora la palabra está, los mandamientos están grabados en el corazón. El arca no está, pero el templo del Espíritu Santo eres tú. Y allí está, según nos dice el profeta, que el Señor iba a grabar su ley, la iba a escribir en las tablas del corazón. Así que la palabra que habría que buscar, diría yo, ¿no? En vez de buscar el texto conveniente ante una situación así de derrota, cuidado y sería que al buscar quizás Isaías 55, 6 y 7, nosotros necesitaríamos en esta hora de derrota, que nosotros nos vemos tentados a seguir en los mismos caminos, a seguir igual con el corazón insensible y entonces pretender que nosotros vamos a pasarnos quizás de listo y vamos a arrancarle a Dios un texto bíblico como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la victoria es mía, yo declaro bendición, yo declaro triunfo. Cuidado con eso. Quizás lo que bien necesito en esta hora es ir a Isaías 55, 6, 7 y buscarme para mí antes de ir a esa batalla otra vez, que quizás ni convenga volver, no vaya a ser cosa que vuelva como la gallina matada de escobazo otra vez y pierda definitivamente. Quizás lo que necesite es buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su corazón. El impío, ¿sabe que es una palabra? Esa palabra existe, pero yo esa palabra en el diccionario mío yo no la uso, porque yo al principio de llegar al camino del Evangelio, yo escuché a una persona de una denominación cristiana evangélica decirle a alguien: ustedes los impíos se van a quemar porque ustedes siempre los impíos. ¿Sabe que el hombre inicuo, los hijos de Elí, eran del pueblo de Israel, sí o no? Pero ¿eran hombres píos o impíos? Eran impíos, de manera que el impío, por eso esa palabra a mí no me gusta mucho pronunciarla, el impío es la persona que no anda en la piedad de Dios, que anda en malos caminos. Así que eso bien puede ser para nosotros. Entonces, mis amados, Dios es un Dios celoso que merece honra, gloria y alabanza. Ante las derrotas, no vayas a buscar la Biblia ni el texto bíblico que te conviene. Siempre hay que buscar a Dios. Dios siempre tiene los brazos abiertos. Pero hay que buscarlo para arrepentimiento, para dejar los malos caminos y para esperar su voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Quizás lo que haga falta en esta noche es frenar. Quizás sea frenar de raíz ese plan en donde fuiste derrotado y dejarlo así. Y entonces buscar la victoria contra el pecado en Cristo Jesús, que va a dar como resultado toda la demás victoria. Dios pueda bendecirnos en esta noche y nos ayude a tener cuidado
con confundir al Dios que tiene símbolos que lo representan, confundirlo con esos símbolos. Que Dios nos ayude en esta noche a nunca tomarnos la autoridad de hacer planes y contar con nuestro Dios. Dios nos libre a nosotros hoy y siempre de ser de aquellos que se ponen a sembrar descuidadamente pensando que van a cosechar la bendición de Dios. Si tú crees que en esta noche eres una de esas personas que a lo mejor algún día ha fallado, te ha salido algo malo, te ha pensado que eras el gran cristiano, la adventista del séptimo día y que todo tenía que salirte bien, si tú eres lo que fallaron, yo te doy la bienvenida a ese club, porque yo soy de ese tipo de gente que en algún momento, pensando que la fiebre está en la sábana, le he fallado a Dios y he pensado, me he ido a buscar la bendición y el Señor no me la ha dado. Ponte de pie conmigo si alguna vez te ha pasado esto y si tú quieres en esta noche ser libre de ese tipo de tentación y de problema. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor y amado Padre, te damos las gracias en esta hora por el privilegio de contar con tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Queremos pedirte perdón, Señor, porque nosotros es muy posible, casi seguro, que hayamos sido de ese tipo de personas que algún pecado habremos estado dándole larga y acariciando, pero gracias, Señor, porque quizás no ha sido un pecado en donde no haya misericordia para nosotros. Damos gloria a tu nombre, Señor, y esperamos que los pecados de nosotros o algunos de nosotros sean de aquellos que tienen solución, de aquellos que dice Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor, por esta buena noticia. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadoso con lo sagrado, a hacer diferencia entre lo inmundo y lo santo. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestras vidas y nuestros planes siempre en tus manos y esperar una señal tuya, un sí, un no, un espérate o un olvídate definitivamente de eso. Y por favor, Señor, ayúdanos a tener bien pendiente que tú eres un Dios fuerte y celoso que no comparte tu gloria con nada ni con nadie. Despídenos de aquí, de este lugar, pero jamás de tu presencia. Danos una feliz noche y ayúdanos, oh Señor, a obtener el más grande triunfo, la más importante batalla, Señor, que pudiéramos ganar en el nombre tuyo, es a saber, la victoria sobre el pecado. Hemos orado y pedido y agradecemos tu bendición al ir a nuestros hogares y pedimos, Señor, se nos olvidaba, pedimos una bendición muy especial por nuestra querida Hilda, en donde esté, que tu paz y tu amor sea con ella y que todo cuanto le vayan a hacer en cuanto a intervención médica sea para gloria de tu nombre. Llévanos en paz a nuestros hogares. Oramos, pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Tengan una feliz noche. Que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo su Hijo y la compañía del Espíritu Santo sea con nosotros. Bendiciones. Hermano Alberto.